El 4% para la educación fue una conquista de la sociedad dominicana. ¿Garantizaría usted la asignación de esos fondos y cómo haría la distribución? Yo formé parte de esa sociedad que demandó durante años el cumplimiento de la ley para la inversión del 4% en la educación. Yo también, como ciudadana, como todos ustedes que nos están viendo, me he sentido burlada por este gobierno y por sus políticas de educación que se han destinado más que nada a la construcción, que es como sinónimo de corrupción en el fondo. Nosotros, para tener una política de educación que rinda realmente los resultados, lo primero que tenemos que tener es saber qué país es que queremos construir. Si no sabemos cuál es el país que queremos construir, cuáles son las necesidades de ese país, cuál es la patria que soñamos, en la que vivan nuestros hijos y a la que aporten nuestros hijos e hijas, mal podremos tener una educación que cumpla con esas necesidades que no conocemos. De modo que lo primero es que tenemos que diseñar un currículum apropiado para esas necesidades de ese país en crecimiento, de ese país mejor, de esa República Dominicana nueva que queremos construir. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a enseñar en nuestras escuelas. Y las prioridades en educación pues tienen que ser y estar dirigidas a mejorar la calidad de la educación de los maestros y maestras, las condiciones en que trabajan, los currículos educativos, la formación que se les da y sobre todo me parece indispensable que también desde el gobierno y conjuntamente con la sociedad tengamos una vigilancia permanente, una fiscalización desde el Congreso efectiva de los recursos que se invierten en educación, porque son cuantiosos y no podemos seguirnos permitiendo que se dilapiden y que vayan a parar simplemente a los bolsillos de funcionarios y funcionarias de este gobierno. Y para mejorar la calidad de la educación, ¿qué planes presenta usted para mejorar la capacidad de los maestros? La calidad de la educación pasa necesariamente por la capacitación de los maestros y las maestras, por la inversión en recursos para que puedan trabajar con calidad en nuestras escuelas, luego de que tengamos claramente definido cuál es el currículum de la enseñanza. Eso no ha ocurrido a pesar de que logramos que se aplicara la ley en cuanto a esto. Y el mejor ejemplo de eso es que todavía nuestro país sigue teniendo cifras altísimas de deserción escolar. De modo que una inversión efectiva en educación tiene que estar dirigida a disminuir esa deserción escolar en nuestras escuelas y tiene que estar también dirigida a disminuir la sobredad que se da en los diferentes niveles de la educación, que también es un grave problema para los maestros y maestras. Ese es tal vez la prioridad fundamental que tenemos que tener. Yo sé que en la pregunta hay aspectos que vamos a tratar, como el tema del desayuno y como el tema de la inversión en términos generales de los docentes, pero me parece que nosotros tenemos que invertir en la calidad de la educación, en la preparación de los maestros, en las condiciones de trabajo que tienen, el mejoramiento y definición de los currículum que reciben y también para lograr que nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes dejen de abandonar las escuelas antes de cumplir con la educación media en nuestro país. Si no hacemos eso, no seremos capaces de construir esa mejor República Dominicana con la que soñamos.
La tanda extendida ha hecho que los estudiantes pasen mucho más tiempo en la escuela. Sin embargo, en la mayoría de las escuelas donde está este sistema, se sigue dando el antiguo currículum. ¿Qué propone usted para que los alumnos saquen el mayor provecho a las horas que están pasando dentro de la escuela? ¿De qué depende la calidad de la educación? Depende de la capacidad que tengan los maestros y las maestras para darles un contenido adecuado, un contenido amplio a ese alumnado, a esos estudiantes. La tanda extendida ha sido hasta ahora un gran fracaso de la educación de este gobierno. Se ha convertido la tanda extendida en una especie de almacén de estudiantes y por otro lado de una tortura para los docentes y las docentes que no saben qué hacer con ellos. Entonces nosotros necesitamos, como una de nuestras primeras medidas, definir esos contenidos extracurriculares que deben recibir nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes en esa tanda extendida. Y tienen que ser currículos en los que se fortalezca el tema cultural o el tema deportivo, que sirva para formar a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes en una capacidad ciudadana, porque nosotros necesitamos esos ciudadanos y ciudadanas. Nosotros podríamos implementar importantes medidas en esas horas extras, por ejemplo, de seguridad vial, de cómo se manejan los ciudadanos y ciudadanas en una ciudad caótica como esta y cómo pueden contribuir, de aprender a cruzar las calles por donde están señalizadas, de contribuir además a no poner en riesgo sus vidas tratando de atravesar para robarse un pedacito de calle y tratando de atravesar por donde no se puede en cualquiera de nuestras autopistas. Eso es lo que nos encontramos cada vez. Y con eso tenemos que terminar con ese tipo. Se puede aprovechar la educación, la tanda extendida, para educar también en ciudadanía. El desayuno y el almuerzo escolar constituyen un incentivo para los pobres, para las familias pobres, ya que aliviana su presupuesto familiar. Pero de vez en vez hay intoxicaciones y no todas las cosas han marchado de una manera perfecta. ¿Tiene usted algún plan para mejorar el desayuno y el almuerzo escolar? Aquí se ha hablado de una revolución educativa y se incluye el tema de que se ha incorporado al desayuno escolar el almuerzo escolar. Pero ¿de qué revolución educativa es que estamos hablando? Yo le quiero preguntar a la ciudadanía, a los hombres, a las mujeres de este país, a los padres que tienen hijos en las escuelas, ¿cuál es esa revolución? Una verdadera revolución educativa implicaría, por ejemplo, a sacarle provecho a este tema del almuerzo y del desayuno escolar. ¿Cómo? Incorporando a nuestras municipalidades, incorporando a los sectores productivos de todas nuestras localidades, a los agroproductores, para que preparen ese desayuno escolar. Debiéramos también ocuparnos de que el desayuno escolar, y lo vamos a hacer, de que el desayuno y el almuerzo escolar sirvan para ir erradicando la desnutrición que sufren una gran parte de nuestros niños y niñas. Nosotros tenemos que aprovechar también este tema del desayuno escolar para rescatar una educación en la República Dominicana que prepare a nuestros niños y niñas para ser cuidadores de la naturaleza, para que tengan y conozcan lo que significa hacer que la tierra produzca y que produzca alimentos de calidad, alimentos saludables que ellos mismos puedan hacer. Y eso se puede hacer
Sobre todo es posible hacerlo en los sectores rurales, pero el desayuno escolar pondremos una especial atención en que tenga calidad, en que ningún niño o niña de nuestro país, ningún padre, ninguna madre tenga que sufrir el temor de que sus hijos comieron un desayuno o un almuerzo escolar en la escuela y llegaron con una infección estomacal a sus casas o quién sabe con qué, y está un grupo de muchachos y muchachas internos en un hospital. Eso vamos a terminarlo.